Mira, Itai, el mundo del deporte ha aplicado mucha innovación en ropa deportiva, en alimentación, en cómo medir los tiempos, etcétera. Pero sigue usando los mismos formatos de torneos desde tiempos antiguos. Solamente eliminación directa o confrontaciones por grupos o grandes ligas. Nosotros estamos proponiendo la innovación en formatos con torneos que no sean ni con eliminación directa ni todos contra todos, de una manera distinta, sin grupos, sin playoff. ¿Y por qué? Porque hay que flexibilizar el mundo del deporte. FIFA quiso llevar 36 equipos al Mundial de Alemania y no supo cómo hacerlo. Y eso es porque simplemente están pensando en eliminación directa y en una primera fase de grupos. Quieren llevar 48 equipos a un mundial futuro y hablan de hacerlo con grupos de 3, lo que va a ser aberrante. Pues bien, nosotros proponemos flexibilidad de los formatos de manera innovadora y con una fuerza potencial para el desarrollo comercial de los torneos y sobre todo competitivo. ¿Se hará un cambio de chip ahora e invertir en lo más esencial? Claro que sí, y lo más esencial es el formato, porque del formato depende, mira, del formato depende cuánto dura el torneo, por lo tanto el calendario, cuántos participantes vamos a tener, cuántos acompañantes vienen con ellos, qué cantidad de hoteles requerimos, cuántas ciudades van a participar, cuántos estadios o sedes vamos a tener, cuánta gente tenemos que contratar, cuánto tiempo antes hay que empezar a organizar, qué equipo administrativo debo tener, etcétera. Cuánta policía, las intendencias, las autoridades, involucra todo, todo. Si tú decides por algún motivo reducir este formato, ok, reduces muchas cosas, calendario, participantes, visitas. El tema es que hoy día, con los formatos de grupo, si tú tienes 16, dices, ok, voy a llevar 12, pero con los 12, y se hacen grupos de 3, de 4, vas a tener un problema. Clasifican dos mejores terceros para tener 8 en la fase siguiente. El gran tema es que con los 12 prácticamente no reduce el calendario, pero incrementan la posibilidad de amaño de partido de un 50 a un 67%. No puedes llevar 14 porque no puedes hacer dos grupos de 7, el calendario se te extiende mucho. No puedes llevar 10 porque con dos grupos de 5 también el calendario es extenso. Entonces los invitamos a buscar nuevas posibilidades. Con nuestros formatos se puede manejar absolutamente todos los parámetros que están alrededor de la competencia. El formato que nosotros hemos puesto sobre la mesa del deporte permite flexibilizar no solo la cantidad de participantes, sino que también la cantidad de fechas. Les voy a poner un solo ejemplo. Si tenemos un grupo de 2, se juega una fecha. Si tenemos grupo de 3, se juegan 3 fechas. Si pasamos a un grupo de 4, son las mismas 3 fechas. Y si pasamos a un grupo de 5, son 5 fechas. No se pueden hacer 4 fechas intermedias. Con nuestros formatos se pueden tener el número de fechas que se quieran. Por ejemplo, 4 que no se puede con grupos. También se puede tener el número de participantes que se requiera, porque se flexibiliza el aumento y la reducción de los mismos. Aún más, me atrevo a decir con plena convicción de que nuestro formato permite partidos, encuentros más emocionantes, desde el primero hasta el último.